Iniciamos entonces. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, derramando estas bendiciones en este momento, Señor, que estamos con el pastor Julio Barahona y con todos mis hermanos, Señor. Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente, y tú estás aquí conmigo, estás allá con mis hermanos también. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría necesaria para que nosotros entendamos y aprendamos, Señor, más de ti, Padre. Te pedimos, Señor, por Rumania, Señor, por todas las partes del mundo que se encuentran en conflictos, papá, para que tu mano poderosa, Señor, calme esos corazones que aún están todavía duros, que no ven, Señor, cuánto mal hacen, Señor, al pueblo. Hay esos daños colaterales, Señor, que se está llegando, Señor, y sabemos que hay daños colaterales, Señor, que algunos no están en la guerra, pero sin embargo llegan, Señor, esas granadas y todos esos misiles, Señor, que llegan a dañar, Señor, sus hogares, sus cuerpos, sus mentes, Señor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por lo que vamos a hacer de hoy en adelante, porque tenemos, Señor, el mandato, Señor, de orar de los unos por los otros, Señor, y orar por todos, Señor, orando, Señor, para que estas cosas pasen, Señor, que no sea grave el problema. También sabemos, Señor, que tú lo has dicho, Señor, en Mateo 24, que estas cosas se van a dar, Señor. Lo ponemos en tu voluntad, Señor, en tus manos, Padre, para que todo lo que tú hagas, Señor, sea con tu santa voluntad. Gracias, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. hermano. Bueno, hermanos, ya esta es la tercera sesión, ¿verdad? De clases. Hemos avanzado a un 40%, ¿verdad? A un buen ritmo, a un 40% del material que hemos mandado para que sea nuestro tema en este tiempo. Una de las cosas buenas de tener material anticipadamente es que podemos nosotros revisarlo de principio a fin para poder ver su contenido general y adelantarnos, ¿verdad? De ser posible, investigar un poquito más. La idea es entender, ¿verdad? Todo el material, cómo está conformado, sus objetivos, sus metas. Y entonces, al tener ya una familiaridad con el contenido, pues podemos quizás opinar o añadirle, quitarle, pues si fuese el caso, ¿verdad? Así que ahora en esta noche lo que me gustaría es quizás repasar y volver a lo que vimos la última sesión, porque creo yo que estamos hablando de la importancia del panorama general de todas las actividades que deben de haber en una iglesia, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? El contenido ahorita, y solo para recordárselos, hay que contactarlo. Decíamos que esto es los 6 pasos, usando esta nomenclatura, ¿verdad? Esta aliteración se llama, ¿verdad? Usted usa la misma letra para comenzar un bosquejo. Entonces, en este bosquejo, la aliteración es con la letra C. Y entonces estamos diciendo que la gran comisión, que usted puede decir, bueno, son 20 cosas que las que contiene la gran comisión, otro dice, son 2. Decíamos en la pasada que donde sí estamos de acuerdo es que la gran comisión es solamente un mandamiento. No son 2, ni 3, ni 4, ¿verdad? Es un mandamiento que es ir y hacer discípulos. Y de ahí podemos sacar una cantidad de información, como sucede, ¿verdad? Con las centenas, si no es que miles de libros que se han escrito acerca del tema, ¿no? Entonces nosotros en esta clase vamos a decir
que la Gran Comisión tiene que ver con 6 pasos de un proceso, ¿verdad? De ir a ser discípulos con 6 pasos. La primera cosa que hay que hacerlo es contactarlo, hablando a la persona, contactarlo. Entonces, buenas noches, hermano Samuel. Hay que compartirle, ¿verdad? Las buenas nuevas. Luego hay que conectarlo con la persona de Jesús. Luego hay que congregarlo, ¿verdad? Luego hay que capacitarlo con la intención de eventualmente comisionarlo. La comisión es usando la palabra de la gran comisión, ¿verdad? Es decir, moverlo a otro lugar, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Así que vamos, esto es lo que dijimos la semana pasada. Ahora lo que quiero, bueno, yo he estado para moverme rapidito, de acuerdo al cronograma que tenemos, ¿verdad? De la clase, como hemos repartido el contenido en 6 sesiones, en 8, perdón, 7 u 8, pues he ido bastante comentando, no estoy usando mucha base bíblica, pero en esta noche, debido a que esto es un poquito como el punto central de todo el contenido y la enseñanza, entonces vamos a usar pura base bíblica, ¿verdad? Todo esto que estoy diciendo, hoy lo vamos a apoyar con principios bíblicos. Estos principios bíblicos, perdón, los vamos a apoyar con base bíblica, ¿no? ¿De dónde sacamos esos 6 pasos del proceso que se llama la Gran Comisión, ¿no? Repito, la iglesia existe para predicar el evangelio. La iglesia local, el cristiano que no está haciendo esto, pues no está haciendo nada, ¿no? Tal vez está ocupado en algunas otras cositas dentro de la actividad de la iglesia, pero todo, ¿verdad? Lo que se hace, chiquito, grande, poco, bastante, debe estar en el contexto de establecer el reino de Dios, de anunciar el reino de Dios. Así es que cualquier cosa que se haga tiene que estar en relación a estas 6 cosas que estamos mencionando, ¿verdad? Así que usted puede ubicarse ahí y decir, bueno, yo estoy trabajando en el punto 3, ¿verdad? O yo, ¿cómo se llama? Estoy en el punto 5, soy un capacitador, o yo estoy ayudando en las misiones, ¿verdad? Punto 6, ¿no? Etcétera. Así es que vamos a meternos de nuevo entonces, ahí está el bosquejo, y vamos a añadir la base bíblica en este momento. Bien, después de esto, no sé si en relación a lo que ya dijimos la semana pasada y las notas que ustedes tomaron, si, ¿cómo se llama? ¿Hay algún comentario? No sé, ¿hay alguna pregunta, consulta o alguna experiencia a compartir? Bien, cuando hablamos de contactarlo, es decir, ahí estamos hablando de las estrategias, esa es la palabra clave, las estrategias de alcance. Es decir, necesitamos alcanzar a la gente, necesitamos alcanzar al mundo. Hay algunas instituciones que usan esta expresión, ¿verdad? Alcanzar. Es decir, al perdido, al que está lejos, al que está sin Cristo, necesitamos alcanzarlo, buscarlo, alcanzarlo, para poderle compartir el evangelio. Entonces, hay una cantidad de estrategias. Yo les mencionaba 2 la semana pasada, ¿se acuerdan? La más conocida, las que más se enseña, que es cuando Cristo se acercó a una mujer, que en aquella cultura no era algo así que muy permitido, ¿verdad? Que había que hacerlo con mucho tacto. Entonces, pero él busca allí en un pozo y encuentra a una mujer, la mujer de samaritana. Y ven, pues que comienza a platicar con ella, le comparte, después de ahí una buena conversación y descubrir su pecado, porque no tenía marido y el que tenía no era de ella, aparentemente era una prostituta o una mujer que había tenido varios fracasos matrimoniales, ¿verdad? El asunto es que Cristo logra establecer contacto con él. Logra establecer una relación, logra abrir la puerta para poder predicar el evangelio, logra captar su atención y luego, pues, verdad, esta mujer termina aceptando a Cristo como Señor y Salvador usando terminología moderna. Entonces, el otro es Nicodemo, que está ahí siempre en el mismo libro de Juan, ¿verdad? En el mismo evangelio, donde Jesucristo ya no es con una mujer, sino que ahora es con un maestro, ¿verdad? Notorio teólogo, y entonces también le plantea una situación a través de un diálogo donde le dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesucristo tenía una cantidad de formas, manejaba todas las formas para poderse acercar a las personas, lograr su atención para poderle compartir el evangelio, inquietarlos, ¿verdad? Producir en ellos que entendieran su necesidad espiritual. Y ahí, repito, perdón,
en este tiempo nosotros tenemos que aprender diferentes estrategias para poder aplicar si queremos alcanzar a los niños de un barrio, si queremos alcanzar a las familias, si queremos alcanzar a una etnia, si queremos alcanzar a los profesionales, si queremos alcanzar a los obreros. Es decir, tendremos que desarrollar diferentes estrategias. Ahí es donde tenemos que ser flexibles y no querer imponer y manejar un solo formato, ¿verdad? Una sola metodología para aplicarla a todos. Un médico no dice, bueno, mire, démosle pastillas acetaminofén a todos los enfermos, ¿verdad? No, porque la medicina está en relación directa a cada enfermedad de cada persona. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sabios, ser muy creativos para poder establecer métodos para alcanzar a la persona, para poder llegar donde la persona, captar su atención y quizás hasta ganarnos el derecho de compartirles el evangelio, ¿no? Así que ustedes tendrán de diferentes países, de diferentes zonas, si es en la zona rural, si es en la ciudad, si es con los amigos, si es con la colonia, si es con la familia, tendremos que nosotros que desarrollar diferentes formatos. Ahí no me meto, pues porque ahí sería ya una clase específicamente, solo para hablar de quizás los métodos principales o los cuidados que hay que tener entonces para poder ser efectivos en alcanzar, ¿verdad? En contactar a las personas. Así es que eso lo vamos a pasar ahorita. Solo le mencioné eso. Pero ahí podríamos hablar del método de Cristo, que a veces era la sanidad, era el hacer milagros para poder atraer la atención de la gente o invitarlos a comer, ¿verdad? O aceptar invitaciones a cenar y ahí en la cena les compartía el evangelio. Pablo tenía otra cantidad de formatos, ¿verdad? Si estaba hablando con griegos, si estaba hablando en una ciudad hebrea, pues entonces Pablo adaptaba el mensaje, ¿verdad? Se iba al Areópago donde estaba la gente pensante y ahí los retaba, ¿verdad? Les hacía un reto intelectual y comenzaba a compartir el evangelio. Así que eso, repito, tendríamos ahí que tomar bastante tiempo solo para hablar de este punto. Pero ahorita estamos viendo la cuestión panorámica. La segunda cosa es compartir. Bueno, usted puede contactarlo y hola, lo saludó, hablaron un poquito, rompieron el hielo, pero en eso el tipo se bajó del transporte público, usted no le pudo compartir, ¿no? Un vecino que tampoco se deja, ¿verdad? Pero son amigos, pero no pueden penetrar, ¿verdad? Y encontrar un espacio para poder predicar el evangelio. Así que ya habiendo entrado a un contacto con la gente, entonces habiéndonos ganado, ¿verdad? La confianza para poder predicar el evangelio, entonces ahora esa es la segunda parte, compartirle las buenas nuevas. Bien, soy bueno para contactar, pero no necesariamente soy bueno para compartirle el evangelio. Tengo que prepararme muy bien para poder entonces predicar el evangelio. Máxime, si repito, consideramos si es niño, si es adulto, si es universitario, si es campesino, si es mujer, si es hombre, si es un anciano, si es un profesional, si es un ateo, si es un religioso, ¿verdad? Sectario. De todo esto hace que nosotros tendremos que estar bien preparados para poder manejar el compartir el evangelio dependiendo de a quién y con quién estamos nosotros, ¿verdad? Intentando compartir el evangelio. Yo les voy a dar aquí quizás repito de nuevo, 20, 30 horas, ¿verdad? Un curso varios días solo para hablar de cómo compartir el evangelio o cómo evangelizar. Pero yo les quiero decir que eso es lo más importante en esta noche. Y ahí les va otra C, ¿verdad? Estamos usando varias C. Aquí entonces les quiero compartir que aprendiendo de Cristo, pero aprendiendo también del apóstol Pablo, uno de los mejores ejemplos como un gran evangelista y misionero, quiero decirles que el método de Pablo, lo vamos a encerrar en un solo, era convencer. Ahí va una C, ¿verdad? Convencer. Compartir las buenas nuevas. Entonces, ¿cuál es el método? Convencer. Convencer. Tiene que ver con, bueno, vamos a ver, hoy sí vamos a usar la Biblia, ¿verdad? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 9 y versículo 22. Aquí comenzamos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? En esta noche. En Hechos, capítulo 9 y versículo 22, y vamos a reparar en una palabrita que es la que quiero yo enfatizar en esta ocasión. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Así que si no le encuentra, pues lo anota y escucha. Dice entonces, Hechos capítulo 9, versículo 20.
enseguida, hablando del apóstol Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, está Pablo recién convertido e inmediatamente, sin esperar mucho, comenzó a predicar de Jesucristo y predicar a Jesucristo. ¿A dónde? En un contexto judío. No estaba con los griegos, no estaba con otra gente, era con los judíos. Pablo era un gran ateo, era un gran teólogo, pero un gran teólogo del Antiguo Testamento. Tenía una teología del Antiguo Testamento. Una teología del Nuevo no existía. A él le tocó, ¿verdad?, hacer la teología del Nuevo Testamento. Y Pablo tuvo que trabajar en su mente, ¿no? Recomponerla para poder entender que Jesucristo era el Mesías. Así que él tuvo que convencerse a sí mismo primero. Tuvo que persuadirse. Tuvo que entender que Cristo, aquel a quien él andaba siguiendo, realmente era Dios mismo. Entonces, toda su teología tuvo que cambiarse, ¿no? Tuvo que adaptarse. Entonces, pero el punto es que Pablo, siendo un intelectual, siendo un académico, no se estaba hablando de Cristo emocionalmente. No estaba hablando de Jesucristo sin entendimiento, solo repitiendo palabras y conceptos, sino que como él había entendido que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, entonces ahora él hace lo mismo con los otros judíos. Y la palabra clave de cerrar ayer, hermanos, es demostraba. Demostraba. Quiero hacer una pregunta. Yo vuelvo a leerlo. Dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesucristo? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero miren el versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, no era fácil, y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Fíjense, palabra subrayar, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué significa demostrar, hermano? Yo quiero preguntarle, si usted ha evangelizado, y seguramente que sí, no es fácil demostrar, es fácil anunciar y decir, miren, es que Jesucristo es el Señor y Jesucristo es Dios, y Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por usted, por mí, ¿verdad? Y por la fe en Jesucristo, Él pagó nuestros pecados, eso lo podemos decir, pero si la gente nos cuestiona, y nos dice, ¿y vos por qué decís eso? ¿Y por qué crees eso? ¿Y de dónde sacas eso? Entonces ahora usted tiene que demostrar, es decir, dar evidencia, persuadir, convencer. Y ahora ahí es donde muchos cristianos no lo pueden hacer. Ahí es donde muchos cristianos no están listos, no están preparados para demostrar que lo que están diciendo es verdad. El Cristo histórico, que Cristo es Dios, que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, que produce sanidad interior. Es decir, usted dice, bueno, espérame, ahí sí hay que estar preparado. Correcto. De lo que estoy diciendo es que el evangelismo o alguien se puede convertir en nuestras iglesias y al día siguiente pues, anda predicando de Cristo, vea, yo ya acepté a Cristo, pues, y la gente le va a cuestionar, ¿y cómo está eso de aceptar a Cristo? Ustedes saben que el escepticismo está creciendo en el mundo. Es decir, la gente ahora, estaba viendo un dato de algunos países en un libro tipo Atlas mundial, y estaba leyendo de un país europeo. Y entonces decía ahí, ¿verdad? Católicos 17%, hablando de la distribución de la religión en ese país, 17%, ortodoxos 20%, el 47% de la población ateos. Imaginen una población donde el 50% más o menos son ateos, declarados, dicen, no, yo soy ateo. Entonces, me impresionó el dato hace como 5 años que vi que el escepticismo está creciendo en todo el mundo y en Latinoamérica no es excepción. Y uno de los lugares de Latinoamérica, uno de los países de Latinoamérica donde más está creciendo es en Costa Rica. Imagínense, aquí nomás, pues, ¿verdad? En Costa Rica.
¿Por qué? Entonces, si usted un día le quiere compartir el evangelio a una persona escéptica, a un agnóstico, la pregunta es, ¿usted va a poder convencerlo? ¿Usted tiene suficientes argumentos para persuadirlo? Porque Pablo tenía que convencer a un judío que era un monoteísta y que para eso no existía Dios, no Jesucristo ni el Espíritu Santo, tenía que convencerlo. Y después se topaba con griegos. Y entonces, que tenían muchos dioses politeístas o que eran ateos. Y tenía que convencerlos. Entonces, por eso a veces nosotros no somos efectivos, hermanos, en compartir el evangelio. Ahora, ya lo que estoy planteando es una cosa que no es fácil, pues, porque usted puede repetir, ¿verdad? No sé qué Cristo salva. El otro se va a reír, ¿va? El otro dice, ah, pobrecito, este va todavía cree, ¿verdad? En esas cosas, ¿verdad? En Europa, usted comparte el evangelio y siendo una sociedad post-cristiana, se van a reír de usted, pues. Lo van a tachar como estos latinoamericanos, ¿verdad? Son primitivos, ¿verdad? Todavía están creyendo en Dios, ¿verdad? Pero usted va a poder demostrar. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos que prepararnos. Porque en algunas ocasiones vamos a encontrarnos con una mujer samaritana que tiene una necesidad y que no habrá que hacer teología con ella o filosofar para que se entienda lo de Dios. Pero a veces nos vamos a topar con un religioso como ahí, ¿verdad? El que acabo de decir, ¿verdad? Aquí, Nicodemo, o con un sectario que tiene ya toda una distorsión teológica y tenemos que dejarlo ahí, ¿no? Ya no entiende, hay que vaya al infierno, o vamos a tener que esforzarnos, porque es la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Dice que Pablo, versículo 22, se esforzaba. Sí, intelectualmente tenía que entrar a una lucha, ¿verdad? Intelectual para demostrarle al otro. Entonces, hermanos, ¿de esto de qué estoy hablando? Estoy diciendo que, ¿cuál es la manera para poder convencer a otros? Conocer la palabra de Dios. Conocerla de tal manera que puedo argumentar, que la puedo usar como una espada para poder dar evidencias al otro de que Cristo es el Señor, de que Dios existe, de que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Entonces, hermanos, de ahí usted puede, al tener un conocimiento vasto, por eso, si nosotros no tenemos un conocimiento vasto de la palabra de Dios, de la doctrina bíblica, pues no vamos a evangelizar porque nos va a dar miedo, nos vamos a sentir inseguros. Ay, que si me topo con una persona, y si me topo con ¿verdad? Un filósofo, ¿verdad? Un ateo, un académico bien preparado, no voy a poder, ¿verdad? Me va a humillar. Pero entonces nosotros tenemos que estar bien preparados. Solo eso voy a decir. No estoy hablando aquí, hermanos, de más, ¿verdad? De metodologías, a compartir el evangelio. No, estoy hablando de que la base para poder hacer una buena labor de convencimiento hacia otro, entonces es conocer la palabra de Dios. Vamos a ver otros pasajes, porque aquí está una cosa para mí central. Vamos a ver Judas 22. Judas 22. Lo que está antes de Apocalipsis, ¿verdad? En Judas 22, fíjense que no es un solo capítulo. Judas, versículo 22, miren lo que dice aquí. Si lo tienen, Judas 22. Dice, a algunos que dudan, convencelos. Convencelos. Pensemos un poquito, hermanos, para esto lo volvamos práctico y entendamos la necesidad de lo que estoy diciendo. ¿Cuál ha sido su evangelismo más difícil que ha tenido? ¿Con quién se topó? ¿Con quién usted dijo, no, me sentí derrotado, no le pude demostrar, me venció, ¿verdad? Él a mí, y casi que yo pierdo la fe, ¿verdad? Porque hay unos cristianos que han perdido la fe al estar intentando evangelizar y al no estar preparados, vino un testigo de Jehová y lo confundió todo, pues, ¿verdad? Lo hizo dudar de su fe por no estar preparado. Entonces, lo que está diciendo aquí en el libro de Judas es a algunos que dudan convencer. ¿Se ha topado usted con una persona al cual usted no pudo penetrar, no lo pudo persuadir, convencer? Porque usted no tenía argumentos, o porque tenía la cabeza de piedra, ¿verdad?
no todos van a entender, no porque usted no le explicó bien, sino porque él es necio. Pero bueno, veamos otro pasaje, Tito 1:9, antes de Hebreos, ¿verdad? Tito, capítulo 1 y versículo 9. Tito, Filemón, Hebreos, Tito, capítulo 1 y el versículo 9, dice, acerca de un líder. Dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Fíjense, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces te dicen, no, que este es un necio, hay que ver cómo sale, pues hay que ver el infierno. La Biblia no dice que abandonemos a un sectario, pues. La Biblia no dice que abandonemos a un necio. Dice que ¿qué hay que hacer? Intentar, luchar, esforzarnos por convencerlo, ¿eh? Por persuadirlo y convencer a los que contradicen. Así que, repito, algunas veces nosotros no podemos ni con la persona más sencilla explicar el evangelio por nuestra ignorancia de la doctrina bíblica. Ya no digamos cuando nos topamos con repito, un ateo, un escéptico, ¿verdad? O un necio. Así que no tenemos nosotros que huirle, sino al contrario, estar preparados cada día mejor para convencerle y persuadirles. Eso es por el conocimiento bíblico. Así que eso se llama apologética. Tal vez en algún momento dado podemos tomar una materia, así como esta, ¿verdad? De 2 meses, podemos tomar la materia de apologética, que la palabra apologética es la defensa de la fe. Veamos el último pasaje ahí, hermanos, en 1 Pedro 3. 1 de Pedro, ya les digo, si es 3:15 o 1 Pedro. Sí, 1 Pedro 3:15, este es el texto más conocido. Fíjense lo que está diciendo Pedro, hermano. Y eso está, lo que estoy diciendo yo está totalmente en línea con esa enseñanza bíblica. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa apologética con mansedumbre, con actitud correcta y respetuosa y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Os demande razón. Habrá gente que nos va a retar. Habrá gente que nos va a menospreciar. ¿Y vos por qué crees en eso, hombre? No seas ignorante, hombre. Si la Biblia fue escrita por hombres, pues, ¿verdad? Si el papel aguanta con todo. ¿Y quién ha visto a Dios? Bro? Yo creo un marciano, pues. Pero entonces, nos está retando. La cuestión es si usted está preparado a compartir el evangelio. Si no, usted tuvo un parto difícil como médico, como cristiano, y no pudo salvar al bebé, ¿verdad? Se murió en sus manos, porque usted no le pudo compartir el evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, no es cosa si queremos. El cristiano tiene que estar preparado de tal manera que pueda ayudarle a la gente a entender a Jesús. Así es que lo que hacen muchos cristianos al no estar preparados, se sienten inseguros y nunca comparten el evangelio. Esa es una de las razones principales por qué muchos cristianos nunca han compartido el evangelio, porque no están preparados para confrontar a una persona y con mansedumbre y respetuosamente convencerlo de que Cristo es el Señor. Bien, lo dejo ahí. Miren qué importante entonces, hermanos, que en nuestras iglesias nosotros podamos preparar a los cristianos. En eso vamos a estar ocupados, en que el cristiano profundice su conocimiento, ¿verdad? Su conocimiento bíblico. Vamos a la tercera C. Conectarlo con Jesús. ¿Cómo está el dicho ese de que el lazo de la pita se rompe por su parte más débil? ¿Verdad? Y si estamos hablando de una cadena, pues, ¿verdad? Puede tener la cadena 20 eslabones muy fuertes, pero se va a romper por el eslabón más débil. Y dentro de este proceso y estos pasos, para poder predicar el evangelio y cumplir la gran comisión, uno de los eslabones más débiles que yo he encontrado en diferentes denominaciones e iglesias cristianas es conectarlo con Jesús. Mucha gente se convierte en nuestras iglesias
No hablemos de las profesiones de fe, porque a veces la gente levanta la mano, pues, no necesariamente entendió y hay una conversión verdadera, ¿no? Cometemos un error cuando anoche se convirtieron 15 personas que levantaron la mano. No es cierto. Hubieron profesiones de fe, gente que levantó la mano, pero no necesariamente eran conversiones verdaderas, porque no necesariamente entendieron en media hora el evangelio. Esa gente que levantó la mano está expresando un deseo, una necesidad, y rápido tenemos que llegar con él para poder compartirle el evangelio y entonces entiendan, que se arrepientan y que entonces pasen su confianza en Jesús y se conviertan de verdad, genuinamente. Hay que a veces nosotros hacemos cuentas alegres, ¿verdad? O cuentas falsas, por cuentas de evangelistas decimos, ¿verdad? Ayer 25 personas se convirtieron. No es cierto. Así que hay que separar entre profesión de fe y conversiones genuinas. Esto es porque yo me le acerque a la persona que levantó la mano y le explique el evangelio con más detalle hasta que la persona entienda totalmente. Pero bueno, ese es un punto. El error que quiero señalar aquí, hermanos, por lo cual digo que es un eslabón muy descuidado y muy débil. El eslabón débil es porque a veces somos bien religiosos, somos bien evangélicos. Y entonces cuando una persona levanta la mano o se convierte, hablemos de una persona que genuinamente se convirtió, lo conectamos con las actividades de la iglesia. Lo hacemos evangélico. Le enseñamos a que cante, ¿verdad? Le enseñamos a que llegue temprano, le enseñamos a que se meta en las actividades de la iglesia y ya lo conectamos con las actividades de la iglesia. Que cante en el coro, que sirva como diácono, etc. Pero ¿y su relación con Jesús, no? Hay muchos cristianos que si usted hacemos un censo, están ocupados en la iglesia, pero no tienen tiempo para el devocional. No hacen su devocional, no tienen su tiempo quieto con Jesucristo. No tienen una relación, es como, como alguien que está bien ocupado, ¿verdad? Un padre de familia que está bien ocupado. Llega a la casa, come ahí, se va a trabajar, pero ¿y con los hijos? ¿Cómo está con los hijos? No hay una relación. Entonces tenemos un montón de evangélicos ocupados en las cosas del Señor, pero que no tienen una relación con el Señor. Eso se ha dicho ya muchas veces. Lo retomo y entonces lo que quiero decir es que el gran peligro es que el recién convertido yo lo conecte con las actividades de la iglesia. Y ya tenemos otro evangélico ahí. O que lo conecte con el pastor o con su discipulador. Ya tenemos un hombre siguiendo a otro hombre. Pero la Biblia dice que el discipulado es conectar al convertido con Jesús. Del discipulado podemos decir mucho, hermanos, tomar un montón de cursos que hay ahorita ahí en el ambiente. Pero yo lo digo una sola palabra. Cuando una persona acepta a Cristo hay que conectarlo con Jesús. Enseñarle a que comience a desarrollar una relación con Jesús, no conmigo, o con Jesús a través de mí. Por eso yo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? De que cuando el niño nace no lo conectan con el pediatra o con el pediatra o pues ahí con la abuelita, ¿verdad? O con la enfermera. Lo conectan con la mamá. Inmediatamente que nace se lo ponen a la mamá, ¿verdad? En el pecho para que comience a mamar, a nutrirse. Entonces, lo que yo tengo que hacer, bueno, si yo soy un discipulador, no es que tengo 15 discípulos míos, ¿verdad? Son mis discípulos y me siento orgulloso de que soy discipulador, ¿verdad? Y yo soy el buen pastor y yo lo guío, ¿verdad? Y yo. No, yo tengo que hacer una labor, pero estoy a un lado. Yo tengo que poner a la persona recién convertida a los pies de Jesús, a que comiencen a hacer devocionales con Jesús, a que conecten con el Espíritu Santo, a que aprendan a ser guiados, que sean adoptados de Jesús, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a ver la base bíblica de esto. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2 y versículo 7. Esto es un tremendo descuido que se está cometiendo hoy en día. Yo puedo ver ahí que
La palabra discipulado es la palabra mágica. Una iglesia de discípulos, una iglesia discipuladora. Tenemos tantos discípulos y discipuladores, pero no están estos discipuladores conectando a la gente con Jesús, sino con sus personas o con las actividades de la iglesia. Repito, evalúen su propia experiencia en cuanto a esto en su iglesia. Bien, leámoslo entonces, Colosenses capítulo 2 y versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, no en el pastor, ¿va? En Él, en Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, arraigados. Este viene a hablar de eso, nos habla de raíz, de un árbol que está enraizado. Esa es la palabra, arraigarse. Y un árbol bien arraigado en la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Y qué dice el otro? Es sobreedificados, porque Cristo es el fundamento. Y entonces vamos a construir sobre el fundamento una vida. Vamos a edificar una pared sobre el fundamento. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en su teología desde ahí en Corintios? Que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesús. Entonces Pablo decía, nosotros somos colaboradores de Dios. Yo lo que tengo que hacer es poner el fundamento en la vida de una persona y ayudarle a construir sobre Jesús toda una vida. Yo, nada que ver, yo soy el que estoy pegando los ladrillos, compartiendo la doctrina, pero yo estoy conectando a la gente en Jesús. Repito, lo que estoy diciendo es importantísimo. No tenemos un montón de evangélicos dirigentes pues, que tienen conocimiento, que son activistas, pero que su vida espiritual está seca. No existe. Bien. Colosenses 2.7 es clarísimo. Usted ha escuchado seguramente, yo estoy seguro que usted ha escuchado la expresión, que nosotros los cristianos somos cristocéntricos. ¿Qué significa? Que giramos alrededor de Cristo. María, sin Cristo, no tiene razón de ser. Los apóstoles, sin Cristo, no tienen nada que hacer. Si los apóstoles son famosos porque predicaban a Cristo. María es famosa porque fue la madre de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento no tendrían razón ni mensaje si no hubiesen hablado de Cristo, el Mesías que venía. De una iglesia que no está conectada con la persona de Cristo, que cada miembro está conectado con Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué tipo de institución es? Pues es una, como los fariseos existían, tenían templos, tenían doctrina, tenían ceremonias, pues sí, pero como Cristo dijo, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de Dios. Ese es el peligro que está existiendo hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Hoy, con la peste, ¿verdad? Con el COVID, muchos pastores preocupados, ¿verdad? Que solamente el 50% están viniendo, el otro 50% ya no quieren venir, se enfriaron. Bueno, aquí es la labor espiritual del COVID, ¿verdad? Vino a colar y vino a demostrar que muchos cristianos estaban yendo a la iglesia por rutina, por costumbre, 5 años de reunirme aquí en la iglesia, ¿verdad? Me hacía falta el culto el domingo. Así habla la gente, es que a mí me falta el culto el domingo. Pero mire, si usted puede pasar años sin ir a la iglesia, ¿no? Pero si está conectado con Jesús, no tiene que ver con cultos, no tiene que ver con actividades, no tiene que ver con reuniones de la iglesia. El que está conectado con Jesús tiene vida propia, se alimenta, donde esté. El COVID ha venido, repito, a colar mucha gente en las iglesias. Pero el cristiano verdadero puede pasar meses sin ir a la iglesia. Porque él está mamando directamente de Cristo, no de una iglesia, no de una actividad, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Consideren esto. No estoy diciendo, ¿verdad? Ni justificando que no vayamos a la iglesia, porque el cristiano que está bien va a quererse reunir, ¿verdad? Pero no depende de la reunión.
para tener su vida espiritual y una relación con Dios a través de Cristo o con Cristo. Entonces, de esto vamos a retomarlo, hermanos, porque tengo todo un curso, tengo todo un seminario que se llama SIF, que probablemente lo vamos a compartir en los próximos ciclos. SIF, conservación inmediata del fruto, y tiene que ver, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo ahorita, lo que estamos hablando de 20 horas de enseñanza, ¿verdad?, para poder reforzar este punto. Hoy por hoy, hermanos, nos quedamos pensando y reflexionando en, esa es mi experiencia, estoy yo conectado con Cristo, al punto que si se me perdió la Biblia y estuve un mes en la Biblia, no zozobré, y si tengo 6 meses de ir a la iglesia por el COVID, no estoy zozobrando, ni me he debilitado, porque yo estoy conectado con Jesús, no con Jesús a través de una actividad religiosa o a través del pastor. Ay, pastor, me hacía falta, ¿verdad?, la predicación. Qué bueno. Pero lo que nos debe hacer falta es Jesucristo, como sin predicación del pastor. Entendamos esto, ¿verdad? No nos vayamos a ir a otro extremo también. La cuarta cosa, hermanos, la cuarta cosa. Hemos dicho contactarlo, estrategias. Hemos dicho compartirle el evangelio, las buenas nuevas, convencerlo. Es lo único que dije, convencerlo. De conectarlo con Jesús, cristocéntricos. Estoy usando la C. Entonces significa que usted debe ser una persona cristocéntrica, no pastorcéntrica, ni cultocéntrica, ni templocéntrica. Cristocéntrica, hermano. Y la cuarta cosa es congregarlo, ¿no? Congregarlo. Aquí les voy a dar entonces 4 cosas que son los propósitos de congregarlo. ¿Sí? Compañerismo, conocimiento, cuidarlo y criarlo. Estas 4 cosas las vamos a ver ahorita. ¿Sí? Te voy a repetirlo para sus notas. Cuando hablamos de cuál es el propósito de reunirnos en la iglesia, hermanos, de reunirnos como iglesia, no en la iglesia, sino como iglesia, es compañerismo, coinonía, conocimiento. Nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Hay que cuidarlo. Nosotros en la iglesia nos cuidamos entre nosotros mismos. Los unos a los otros nos cuidamos. Y criarlo. Es decir, yo como discipulador, como pastor, como ministro del evangelio, tengo que criar a los demás. Criar es formar carácter en ellos. ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo. Que adquieran las características de quién? De Cristo. Eso es darles una conducta, otra C. Eso es otra C, conformarlo a la imagen de Cristo. Entonces, vamos a ver algunos pasajes porque esto es importante, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 3. Aquí lo que yo he dicho es lo ideal, ¿no? ¿Cuál es la idea de congregarse? Fíjense qué pobreza la que nosotros tenemos hoy en día como iglesias y nuestras actividades. Culto el domingo en la mañana, alabanza, un refrigerio para tener compañerismo, podemos saludar un poquito y media hora de predicación. Si acaso nos reunimos en la tarde del domingo y un estudio el día miércoles. Pero la cuestión es, hermanos, si realmente estamos logrando lo que es el propósito principal. Fíjense que esto está pasando en muchas de nuestras iglesias, pero no es que hasta hoy en el siglo XX, ¿verdad? La edad industrial, que la gente ocupada. No, esto es desde los primeros días del cristianismo. Ya Pablo realmente lo señala así. Fíjense, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Lo voy a leer. De manera que yo, dice Pablo, un poco frustrado, voy a decirlo así. Hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres naturales, no como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, con el conocimiento bíblico y con el carácter de Cristo. Entonces, de esto, hermanos, estoy seguro que usted ha escuchado muchas predicaciones, si es que usted no ha predicado de esto, como líder que es, ¿verdad? Hermanos, aquí la figura de Pablo. Bueno, aquí podríamos hacer teología y tendríamos que invertir muchas horas en esto, hermanos, pero lo voy a decir rápido, porque esto ya se agarra así rapidito, ¿eh? Es tan sencilla la manera como Pablo lo explica. Cuando un niño es niño, o cuando una persona es niño, 2 años, 3 años, 4 años, pues es una persona inmadura, no controla sus emociones, le falta mucho conocimiento de la vida, entonces se aflige por una pelota, ¿verdad? Llora por cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, una persona inmadura. Es normal. Si el problema es cuando ya tiene 15 años o 20 años y entonces sigue teniendo actitudes infantiles, poco conocimiento de la vida, preocupado por el juego. Papi, dame, ¿verdad? Pidiendo dinero. Es un infante, es un niño, cuando ya debería ser un adulto. Entonces, el problema es que tenemos, alguien lo dijo así, muchos enanos espirituales de estas iglesias. Repito, tenemos muchos enanos espirituales en nuestras iglesias que no han crecido. Ya deberían, después de 5 años, tener un conocimiento bueno de la Biblia, un manejo de la doctrina. Pero no, siguen siendo niños. Acuérdense ustedes que hay un pasaje bien duro, hermanos, ahí en la Biblia, Pablo lo dijo, hablando de algunas mujeres, dice, que nunca aprenden, dice. Siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Hay como que en la iglesia nuestra un asunto como que tenemos un montón de estudiantes empantanados que escuchan la predicación, 5 años escuchando la predicación, 10 años escuchando la predicación y nunca la entienden. Yo he hecho preguntas, ¿verdad? Llego a una iglesia y pregunto, ¿usted cuántos años de convertido? 15 años, hermano. ¿Y usted tiene conocimiento bíblico de esto? No, hermano, fíjese que eso no lo entiendo. No sé qué es expiación. Eso de la glorificación no lo entiendo, hermano. Entonces, ¿qué estaba haciendo en esos 15 años? O el maestro ha sido pésimo, un mal maestro, o ellos han sido malos alumnos. Las dos cosas, probablemente. Pero el punto es, hermano, que si nosotros nos reunimos, es para compartir el evangelio, para cerciorarnos de que la gente está aprendiendo la doctrina básica. Fíjense qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Volvamos al pasaje. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. O sea, una persona espiritual es una persona guiada por el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo que en mi discipulado enseñarle algo a mi discípulo, es a que sea lleno del Espíritu Santo. A que aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo, no por mí. Pastor, fíjese que estoy hablando desde la mañana, me va a disculpar, pero no sé qué hacer. Mire, está bueno los primeros días porque es niño en Cristo, pero si yo le estoy enseñando y lo he conectado con el Espíritu Santo, con Jesús, él y Dios van a resolver sus problemas. Yo ya voy saliendo de a poquito. No dependen de mí. Le he enseñado a depender de Dios y del Espíritu Santo y del conocimiento bíblico. Entonces, dice Pablo que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales. La palabra carnal aquí es alguien que está movido por la carne. O sea, el fruto de la carne de Gálatas. No está movido por el espíritu, el fruto del espíritu, sino por su carne, los carnales. O sea, una persona sin Cristo es un carnal. Se espera que una persona cristiana ya está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que yo tengo que tener clara como discipulador es conectarlo con Jesús y que aprenda a moverse por principios bíblicos y que sea guiado por el Espíritu Santo. Eso en muchos quizás cursos de seminarios de discipulado teórico, como que la cosa no está muy clara. Hay que considerar ese punto. ¿De qué estamos hablando?
Pues si alguien se convierte, hermano, y eso lo vamos a ver en la gráfica, ya el otro miércoles, vamos a ver ya, lo que vamos a ver el próximo miércoles es cómo aplicar lo que yo estoy diciendo ahorita, esta doctrina que estamos leyendo en la Biblia, cómo aplicarlo en aspectos prácticos. Bueno, de acuerdo, ya entendí. ¿Y cómo lo pongo, cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo lo aplico en mi ministerio? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Ya usted puede adelantarse por la gráfica que tenemos, un flujograma que tenemos en el material. Dice entonces, os di a beber leche y no vianda. Al niño se le da qué cosa, lechita, ¿eh? Agüita, y después puré, ¿verdad? De verduras. No tiene dientes, no ha aprendido a tragar. Si yo le meto carne al niño, lo mato, lo ahogo, ¿eh? Lo asfixio. Pero ya al niño le van a salir los dientitos, se va a poder tragar, va a poder masticar. Entonces, lo que yo debo esperar es un progreso en la vida del recién convertido. Y yo soy responsable, porque soy colaborador de Dios, a enseñarle a que comience a masticar. Y al principio hay que darle lechita espiritual. Eventualmente, doctrina. Entonces, dejemos esto y vayan conmigo al libro de Hebreos, donde el escritor de Hebreos, si es que es el mismo Pablo, vuelve a hablar de lo mismo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Hebreos capítulo 5 y versículo 11. Si mis discípulos no están creciendo, no estoy haciendo nada más. Si yo soy el papá y la mamá y mis hijos no están creciendo, están quedando enanos. Y a los 15 años están pidiendo lechita o Coca-Cola. No estoy haciendo las cosas bien como padre, hermano, como orientador. Mis hijos no están creciendo. Entonces, ya lo tienen, Hebreos capítulo 5 y el versículo 11. Miren lo que Pablo está diciendo de nuevo con un lenguaje un poco frustrado, ¿no? Pero le está echando en cara a los cristianos lo siguiente. Fíjense, el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo será, hermano? 3 años, 5 años, 10 años. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, o sea que no están aprendiendo. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice el apóstol, por tanto, capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de horas muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Perdón. Esto está clarísimo, hermanos, no necesito tomar mucho tiempo. ¿Qué pasa? Vamos a ver, voy a tomar una. ¿Qué pasa? Bueno, antes de esta pregunta hago otra. ¿Estará pasando algo de esto en nuestras iglesias? ¿O esto es más común de lo que creemos? Gente en nuestra iglesia que no está creciendo. ¿Malos maestros? Puede ser. ¿Malos alumnos? Lo más seguro. Pero cuando nos reunimos en la iglesia es para informar, para transmitir información, conocimiento, porque el conocimiento va a hacer que crezcamos, que maduremos, que nos edifiquemos. Entonces, ya ven pues que Pablo no es algo imaginario, no es una acusación falsa, es que Pablo en sus días está diciéndole a los corintios, ustedes son malos alumnos,
Ustedes no ponen atención en clase, ustedes se duermen ahí en clase quizás, ¿no? Ustedes están distraídos en la clase. ¿Y qué pasa en las universidades? Se dice, este muchacho va a llevar la materia en tercera, decimos, o en segunda. Tercera creo que no existe, en segunda. Significa que un muchacho llegó y tomó una materia y no la pasó. Y después la lleva en segunda y no la pasó. Y la lleva en tercera, ¿no? Esa es la última oportunidad, la tercera es la vencida. Después de eso, ¿qué pasa? Ustedes ya saben, ¿verdad? Después de que un alumno ya en la tercera no aprendió, simplemente le dicen, vaya, usted ya no puede seguir estudiando. O se cambia de carrera o se cambia de institución, pero usted aquí ya perdió todas las chances. Ya no, hombre. Hombre, es un muchacho de 18 años, ¿verdad? 20 años, que a la universidad después de 3 intentos no aprendió una cátedra. Es que llega a jugar, a dormirse, pues. No sabe en lo que está. Pues. No quiere. Imaginen que aplicáramos esto en la iglesia nosotros. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, aquí lo está graduando, debiendo estar ya en tercer año, todavía están en primer año repitiendo el grado. ¿Va? Hay muchachos niños ¿va? Que repitieron el primer grado 2 veces, otros repitieron el segundo grado 3 veces. ¿va? Y hay cristianos en las iglesias nuestras que están oyendo lo mismo de hace 10 años del pastor, lo mismo, doctrina básica, y no la entienden, no la viven, no la practican, no la usan. Eso está pasando en nuestras iglesias, hermanos. Y ustedes no me dejan mentir, porque a veces estamos nosotros como muy frustrados, ¿no? Viendo un montón de cristianos que no crecen. Hay que buscarle la causa. Estamos hablando, pues vayamos a la primera clase, hermanos, y a los objetivos. ¿Qué dije yo en la introducción? Que lo que vamos a ver ahorita es hacer un análisis para que entendamos que Dios instituyó una iglesia exitosa, con la capacidad de llevar a cabo la obra evangelística con éxito. Pero tenemos tantas iglesias que no crecen, que no se reproducen, que no están haciendo nada, hermanos. Entonces, esto es lo que queremos nosotros sanear. De esto estamos hablando nosotros. Entonces, la clave aquí es cuando lo congregamos, primero compañerismo, hermanos, coinonía. Una de las cosas que hacen que la gente crezca y madure es el amor. Edificados en amor. Y lo segundo, el conocimiento. Así que cuando la iglesia se reúne, tiene que aportar 2 cosas. El conocimiento, la cátedra, lo académico, la enseñanza efectiva, poner a los alumnos en buenas condiciones de aprendizaje y el compañerismo, como repito, 12, compañerismo y conocimiento. El propósito, recién convertido, cuidarlo. Es decir, que sabe de la tentación, que sabe del diablo, que sabe del mundo, cosas que lo van a estropezar. Entonces, yo tengo que, como padre espiritual del recién convertido, ayudarle en este sentido. Y criarlo significa formar a Cristo en él, que es, como hemos visto varias veces ya y ustedes lo sabrán. Bien, tremendo esto. Vamos a la quinta cosa porque el tiempo se nos está agotando. La quinta cosa es capacitarnos. Pregunto, porque sé que ustedes son conocedores ya de la palabra, ¿verdad? Es decir, yo aquí, ustedes dicen, pues no está diciendo nada nuevo, y yo estoy convencido de que no estoy diciendo nada nuevo. Tal vez lo estoy poniendo en una perspectiva, ¿verdad? Más comprensible o para que nos ayude a repasar y a terminar de entender algo. Pero nuevo no estoy diciendo nada, ¿no? Que probablemente ustedes ya conocen. El punto es que muchas congregaciones, muchas iglesias, estoy hablando de como institución, ¿sí? No ven la diferencia entre enseñanza y capacitación. Entonces, tienen ahí un montón de cristianos de 15 años, de 20 años sentados, oyendo lo mismo, ya aburridos, que llegan por rutina a sentarse, ¿verdad? Porque
Así creen ellos que demuestran el amor a Dios, entonces, pero que no han llegado a aprender en serio, ¿sí? Con propósito. Entonces, están patinando, toda su vida la pasan patinando en la misma doctrina. Y a veces se cambian de iglesia porque, pues sí, porque ya están aburridos de que, "Ay, es que el pastor dice lo mismo, ¿no?". Y se van a otra iglesia a sentarse a escuchar lo mismo. ¿Qué es la intención de estar sentados hoy aprendiendo todo el resto de mi vida? Empantanado. No, la cuestión es, ahora aquí quiero decirle yo algo. Y creo que lo dije la vez pasada, pero por favor, esta figura para mí es bien importante que la guarden, ¿verdad? Miren, a muchos cristianos y líderes yo les pregunto, ¿la iglesia es cementerio o es una universidad? ¿Se acuerdan? Creo que ya les pregunté esto la vez pasada. ¿La iglesia es un cementerio o es una universidad? Y ustedes ven, pero ¿por qué pregunta eso? Está raro. Mire, es que hay muchos cristianos que la mentalidad es, ay, pastor, yo aquí voy a morir en esta iglesia. ¿Qué quieren decir con este comentario? Que ellos son fieles a esa congregación. Es que yo aquí conocí al Señor y aquí estoy esperando que el Señor venga por mí. Óigame, esta gente no ha entendido qué es la iglesia, ¿no? O que dicen, pastor, yo soy fiel y esta es mi congregación. ¿Han escuchado esto? ¿Verdad? Es que esta es mi iglesia, hermano. Usted es mi pastor, ¿verdad? Y esta es mi congregación. Según ellos están diciendo algo bueno. Y en realidad, pues sí, ¿verdad? Están hablando de su cariño, su amor, su lealtad, su fidelidad, que aman al resto de la congregación, etcétera. Hermanos, ¿qué estoy preguntando yo? Si la iglesia es un cementerio o es una universidad. ¿Cuál será la respuesta bíblica, hermanos? Bíblica. Yo creo que la respuesta es que la iglesia como institución es una universidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, usted tiene 18 años, quiere estudiar ingeniería, se inscribe en una universidad y después de 5 años, con la ayuda de Dios y su misericordia, usted está saliendo graduado. O llegó a quedarse ahí, tan linda mi universidad, ay, mi campus, amo a los docentes. Entonces, bueno, ya estudié 5 años, voy a estar mis otros 5 años estudiando ahora medicina. Y después de 8 años, ay, yo amo mi universidad, ¿verdad? Tan linda mi universidad, hoy voy a estudiar enfermería. Sí que usted llegó a prepararse para la vida, a una institución, a aprender lo necesario, lo básico, lo fundamental para salir a la vida profesional, a trabajar. Entonces, cuando alguien se convierte en una iglesia, obviamente no entiende lo que estamos hablando, pero cuando alguien se convierte en mi iglesia, yo entiendo que ese que se convirtió en el año 2000, yo tengo 5 años para prepararlo y el 2005 le estoy sacando, graduado y titulado. ¿Para qué? Para que vaya a comenzar otra iglesia. Porque la iglesia exitosa es la que se reproduce, la iglesia sana no es estéril. La iglesia que está cumpliendo la gran comisión está comenzando iglesias, se está reproduciendo. Pero si una iglesia no está reproduciendo, es estéril, no es sana, no es saludable, no ha entendido nada del evangelio. No está cumpliendo su propósito misionero de reproducción, de ir y ser discípulos. Entonces, hermanos, que quede grabado esto, hermanos. La iglesia no es un cementerio. La iglesia es una universidad. Y si queremos usar las dos eras, no es cementerio, es un colegio. Y el colegio es un pasito. Por ahí pasé, me preparé y para afuera, a trabajar. Entonces, yo tengo que tener, yo como líder, no debo tener dislocado el cerebro. Decir, bueno, hermanos, aquí usted se convirtió, aquí está el Señor. Aquí, hermanos, aquí vamos a morir juntos, ¿verdad? No se va a ir a otra iglesia, oye. Aquí el Señor nos ha puesto juntos para que el resto de nuestra vida estemos aquí sentaditos, cantando, ¿verdad? Y aprendiendo lo mismo. No, yo debo entender que lo tengo ahí 5 años y tengo que lo más pronto posible, después de haberlo capacitado, entonces mandarlo hacia el mundo, a trabajar, a ganarse la vida. Entonces, hermano,
Cuando hablamos de capacitarlo, porque ahí estamos, la universidad enseña, pero también capacita. Cuando hablamos de capacitar, estamos hablando de enseñarle a una persona en áreas específicas a que pueda desarrollar una tarea específica, pero en áreas específicas. Si nos vamos a los 5 ministerios de Efesios, capítulo 4, que Cristo puso a unos que maestros, evangelistas, ¿qué más? Dígame. Profetas. Profetas, ¿qué más? Apóstoles. Apóstoles, enviados misioneros, ¿verdad? Ok, ahora, si yo estoy haciendo bien la tarea y yo soy un docente, de nuevo la figura de una universidad o de un colegio, entonces yo tengo que saber que ahí dentro de esos 40 estudiantes que están en el aula conmigo, habrán diferentes, no todos están para lo mismo, que ahí algunos tienen un don diferente a otro, un interés diferente al otro, tienen diferentes tipos de inteligencia. Unos tienen inteligencia matemática, otros inteligencia emocional, otra inteligencia aérea, etc. Entonces, yo tengo que entender que dentro de esa congregación que yo pastoreo, poniéndome en este caso como pastor, como líder, como ministro del Evangelio, para usar bien las palabras, como vimos la semana pasada, allí hay, en esa congregación hay algunos que Dios les ha dado dones para que sean maestros, a otros les ha dado dones para que sean evangelistas, a otros para que sean, ¿qué? Misioneros. Y así, 5 dones. Entonces, cuando yo entiendo que ahí hay un muchacho que su talento natural es servir, pues lo voy a capacitar como diácono. El otro, que quiere profundizar en la doctrina, que Dios le ha dado el don de maestro, es curioso, es intelectual, le gusta leer, me pregunta ¿qué libro puede comprar de teología sistemática? Entonces yo tengo que reconocer eso y comenzarlo a inducir, a preparar para que sea un teólogo, porque él va a ser un maestro que va a cuidar la doctrina dentro de esa congregación o institución o denominación. Entonces, cuando yo veo que uno de mis hijos, como padre, le gusta, anda traveseando, desarmando volados, ¿verdad? Aparatos eléctricos y le gusta la mecánica, hombre, yo no lo voy a obligar a que sea médico. Yo simplemente voy a tomar lo que él es y lo voy a inducir, le voy a facilitar que se capacite en esa área. Entonces, esas son las cosas que no tenemos cuidado. Yo conozco de una denominación aquí en El Salvador, donde cuando dentro de sus cientos de iglesias que aquí hay en el país, cuando un muchacho muestra inquietudes ministeriales, ¡pum! ¿Verdad? A estudiar a un seminario teológico. Cuando el muchacho no le interesa la teología, le interesan las misiones, le interesa el evangelismo. Entonces, a todos le dan la misma medicina, ¿no? A todos lo mandan a prepararse en el mismo lugar para lo mismo. Y entonces eso es, matan al muchacho, ¿no? Por no entender su llamamiento. Son errores que podemos estar cometiendo los líderes, los ministros dentro de una congregación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacitar, estamos hablando no de darle información a la persona, sino de prepararlo en áreas específicas, en base a sus dones, a su llamamiento, a su talento, darle las herramientas para que desarrolle un área especial. Por eso hay iglesias donde nunca levantan líderes, porque el ministro, el que está al frente de la congregación, al no entender esto, nunca capacita. Siempre están sentados ahí aprendiendo lo mismo, patinando en lo mismo. Y entonces, ese es tremendo error. Nunca voy a tener gente preparada, capacitada en áreas específicas. No le he dado herramientas para que desarrollen tareas y entonces yo nunca me voy a reproducir como ministro. Nunca voy a levantar ministros, evangelistas, maestros, pastores. No lo voy a hacer. Y por eso tenemos una gran escasez de liderazgo en nuestras iglesias evangélicas, hoy y siempre. Muchos son los llamados, pocos los escogidos.
o que levantemos la vista porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero eso no es Cristo lo dijo, pero no es porque dicen, pues, así es la vida, así es la iglesia, ¿verdad? Aquí pocos se levantan para el ministerio. No, Dios preparó a la iglesia para que surjan una cantidad de líderes, de ministros. La clave es que yo tengo que capacitarlos. Eso lo vamos a ver con más propiedad el próximo miércoles cuando nos metamos al flujograma, ¿verdad? Y terminamos. En capacitarlo, lo voy a retomar con más tiempo porque tengo 5 bases bíblicas. Les voy a dar una porque no quiero que quede vacío ahí la casilla. Pero vayan conmigo entonces a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Voy a preguntarles, hermano, y los 12 que Cristo ministró, ¿los habrá ministrado en el contexto de darle información o los ministró con la intención de capacitarlos? Solo que los tenía 3 años con él, con él. Y tenía solamente un tiempo limitado, 3 años, para capacitarlos, para que fueran y cumplieran los 5 ministerios en la iglesia. La gran comisión. Entonces, ¿qué dije? Lucas capítulo 10. ¿Verdad? Versículo del 1 al 12. No lo vamos a leer todo, pero mire lo que dice aquí. ¿Misión de quiénes? De los 70. Vamos a ver. Cristo tenía 12 y estos 12 los capacitó. Ya no hablemos de que le enseñó, los capacitó. Y después agarró otro grupo más grande, 70, e igual, Jesucristo pasaba ocupado, ¿no? Y los capacitó. Y de esto, ¿cómo podemos nosotros decir que así fue? ¿Cómo podemos evidenciarlo? Mire, cuando una iglesia solamente le está enseñando, media hora el domingo de enseñanza teórica, 100 sentados y el pastor hablando. El miércoles en estudio bíblico, otros, ya no llegan los 100, ya llegan 50 y otra enseñanza teórica. Pero no lo saca al campo, no lo saca a la calle, no lo saca a las casas, no lo saca al parque, no lo saca a hacer evangelismo. O sea, no lo está capacitando, le está enseñando teoría. Pero capacitarlo ya vaya. Dejen aquí, ¿verdad?, sus cosas y vamos a ir a la cancha. Y ahí vamos a practicar. O vamos a irnos a la piscina y ahí vamos a practicar. Ya no es una clase de natación en la pizarra, sino que ahora es llevarlos al campo para que tengan una experiencia práctica. Eso es lo que muchas iglesias no están haciendo. Estoy poniendo este ejemplo, hay muchas maneras de hacerlo. Pero ¿cómo le enseñamos discipulado a los alumnos? ¿Cómo los estamos discipulando? En un aula, sentados, con un manual. Bueno. Pero el discipulado de Cristo no fue en un aula, fue por las calles de los diferentes pueblos de Israel. Los confrontó con la realidad, ¿no? Los puso a cocinar para que le dieran de comer a 5,000. Práctica. Y después les dijo, vayan ustedes y sanen. Vayan a aplicar el evangelio. De eso vamos a leerlo ahorita, en Lucas capítulo 10. No está capacitando a 12, sino a 70. Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Les daba palabras de ánimo. Les explicaba, los enfocaba, miren, por eso les estoy mandando. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Uy, una experiencia. Experiencia. Lo está poniendo a que experimenten. El discipulado es práctico, no es teórico. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Instrucciones. Van a tener una experiencia de que no necesitan el dinero para aplicar el evangelio.
que el Señor les va a proveer experiencia, entrenamiento. 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz se posará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bueno, sigan leyendo ustedes, por favor, en casa, más despacio. Ahora, aquí está la instrucción. Ahora veamos en capítulo 10 y versículo 17. Ya los mandó, les dio instrucciones, los puso en el campo para que tengan una experiencia de primera mano. No es en un manual, en un aula, sentados, están siendo discipulados, sino en la vida real. Es el discipulado que nos está haciendo falta hoy en día. Y entonces ahora, después de la experiencia, se reúnen, vaya, vengan, ¿cómo les fue? Y ahora a recoger resultados. Veamos en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Tremenda experiencia. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo regresan? Con gozo. ¿Se acuerdan, hermanos? Lo vamos a leer el próximo miércoles. Cuando Jesucristo anda por allí, no le puedo decir dónde, pero están unos discípulos solos en el cuartel. Y llega, no sé si una madre, un padre con su hijo epiléptico probablemente, porque dice que el demonio lo agarraba y lo tiraba en el fuego para matarlo, ¿verdad? Y entonces llega el padre con su hijo y le dice a los apóstoles, por favor, curen a mi hijo. Y comenzaron los discípulos a orar y nada. Y comenzaron a hacer no sé qué tantas cosas y nada. No pudieron. Les faltaba capacitación. Les faltaba experiencia en esa área demoníaca. Y cuando llega Jesucristo, ve ahí, ¿verdad? Allí está acercando que está pasando esto y pregunta, ¿qué pasa aquí? Y la madre o el padre dice, es que traje a mi hijo endemoniado o enfermo, gravemente enfermo, y tus apóstoles no han podido hacer nada. Qué pena, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué dice? Ay, generación de incrédulos. Y les dijo, instrucción, es que este tipo de demonios no salen sino con ayuno. Les faltaba experiencia. Ahora, ¿Cristo permitió esto? Sí. Porque con esto los apóstoles, los alumnos, dijeron, todavía nos falta experiencia, ¿no?, para poder sacar demonios. Así que yo puedo agarrar más pasajes del Evangelio, hermanos, donde podemos ver que Jesucristo durante 3 años capacitó, no solamente les enseñó doctrina, los informó, les dio conocimiento, no, los capacitó, los expuso, los puso en el campo para que vieran ahí entonces que no podían y que aprendieran a hacer las cosas. Entonces, en la iglesia, o el pastor con su iglesia, o el ministro, o los diferentes ministros, tienen que capacitar a los discípulos, a los creyentes. Repito una vez más, por censo, esto no está pasando en nuestra iglesia en términos generales. O está pasando con un grupito de 5, hay 100, 200 en la comunidad, pero solo a 5 están discipulando. Los demás no quieren, ¿no? O el pastor, el ministro no sabe cómo involucrarlos, cómo capacitar. Y pues tenemos un montón de gente sentada, patinando durante años en lo mismo. Y entonces tengo 5 minutos para terminar. Les voy a dar más base bíblica la próxima semana, porque esto es importantísimo. La última C, comisionarlo. La palabrita comisionarlo, la gran comisión. Mira, ahí hay otra C, cerrando el círculo. Cerrando el círculo. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, mire qué hermoso esto, hermano. Esto yo lo aprendí hace poquito. Tengo 40 años en el ministerio, pero yo lo aprendí quizás hace unos 10 años. Un poquito más quizás. Y algo tan sencillo, porque uno pasa a la parte de las cosas y no las mira.
Ya nosotros leemos la Biblia y no lo entendemos. Pero cuando yo hablo de capacitarlos, y cuando he preguntado si la iglesia es un cementerio o es una universidad, con esto lo corono. Con esto que estoy diciendo lo corono. Si yo entiendo bien la palabra de Dios, y creo que sí, en este punto por lo menos, cuando usted, y lo dije hace quizás unos días en otro contexto, usted llega a una universidad y se inscribe. Después de 5 años, dicen, vaya joven, usted ya cursó 60 materias, ya las pasó, entonces estamos dando un título que lo acredita como un profesional de X carrera. ¿Sí o no? Entonces aquí es cerrar un círculo. ¿O ustedes creen que Cristo cerró el círculo con los 3? No, hombre. Lo crucificaron y nos dejó a medio camino. Y miren los apóstoles, así lo creían. El Señor se fue, hombre, y nos ha dejado aquí descabezados. Nos dejó ahí a media carrera, hombre. No, nos faltaban 2 ciclos, ¿no? No, Señor. El Señor los reclutó. El Señor los llamó a prepararse y después de 3 años cerró el círculo. Veamos estos 2 pasajes bíblicos rapidito. Anótenlo ahí. Mateo 4:18. Ustedes tienen que retomar estos pasajes y terminar de entenderlos. Fíjense, Mateo 4:18. ¿Qué dije yo? Reclutar. Bueno, Pablo dijo en Timoteo, ¿verdad? Que éramos soldados de Cristo. Pero ahí no nos vemos como soldados. Somos miembros de la iglesia. Pero mire, 4:18. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Lo leo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, comenzando su ministerio, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 19. Y les dijo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A qué lo está llamando? Lo está reclutando, lo está becando, si usted quiere, lo está becando. Miren, los invito, les voy a dar una beca para que vayan a la universidad y se preparen para la vida, ¿no? Lo está reclutando. Usted como ministro del Evangelio, yo como ministro del Evangelio, así estoy viendo la cuestión de la iglesia, hermanos. Así veo la congregación. Bueno, aquí tengo 50. Yo los voy a preparar y después de un ciclo los voy a comisionar. No, hermanos, aquí vamos a morir, esperemos al Señor juntos, ¿verdad? Maranata, el Señor viene pronto, ¿verdad? Eso es una cosa romántica. Eso es tremendo error. Entonces, unamos. Primero el Señor los llama, los recluta. Venid a mí y os haré. Los voy a capacitar para que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. Capacitación. Hoy vayan conmigo al texto conocido, Mateo 28. ¿no? Después, aquí en Mateo 4 es comenzando Cristo su ministerio público. En Mateo 28, pasaje que ya sabemos. Versículo 16. ¿Qué les dice? Pero miren la palabrita, hermanos. Esa palabrita, usted tiene un título por ahí, tiene un diploma por ahí, va a leerlo. Y va a ver que una palabra que aparece ahí es por tanto. ¿O no? Porque fulano de tal, ¿verdad? Ha estado durante 16 horas presenciales, ¿verdad? En la capacitación sobre ventas, trabaja en equipo. Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Bien, dice entonces Mateo capítulo 28. Y el versículo 18, ¿verdad? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, después de 3 años, ojo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, Cristo dejó las cosas bellas. Cristo estuvo con los 12 patinando, con los 70 ahí, ¿verdad? Pasando el tiempo, en teoría, en las bancas, ¿verdad? Los domingos, culto tras culto tras culto durante años. O Cristo comenzó un día y dijo, bueno, 3 años yo lo voy a capacitar. Lo recluta
los enseña, los capacita y los manda. ¿Sí? Entonces, en nuestras iglesias hay miembros que tienen 20 años de estar sentados, hermanos. Y para nosotros, qué belleza, qué hermano más fiel, ¿verdad? No, hermano, no es, esa perspectiva no es bíblica, lo siento. Disculpe si rompo su estereotipo. Ahora, ¿a todos los tengo que mandar yo? No, hermanos, habrá gente que... O el Señor no los ha llamado a nada, que lo dudo. O los ha llamado a quedarse en la iglesia, en la estructura. No todos van a salir, hermanos. Pero el problema es que todos se están quedando. ¿Eh? Si yo tengo una congregación de 200, por lo menos 100 lo voy a sacar a iniciar 10 obras en 10 años, o en 5, o en 3, modelo bíblico, 3 años. ¿No? Está, hermanos, iglesias engordando, ¿eh? Iglesias que no crecen, iglesias que no van para ningún lado, que no se han reproducido. Eso es totalmente anómalo, totalmente antibíblico. Y por eso no estamos alcanzando al mundo, hermano. ¿Se dan cuenta? Ahora, no hemos entrado todavía el detalle. Pero eso es lo que dice la Biblia, hasta donde yo lo entiendo. El próximo miércoles vamos a ver a la implementación ya. Ya pongámosle ruedas a esto, como dice un amigo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo? ¿Esto cómo se come, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a ver cómo podemos implementar eso en nuestras iglesias. Bueno, bendiciones, buenas noches. Y entonces, ¿quién nos despide en oración? Bueno, Roberto, su tiempo. Amén, hermanos. Bueno, no sé si tal vez Genaro nos puede despedir en oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este hermoso tema que hemos escuchado hoy. Los pasos a seguir para cumplir con la gran comisión, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el aprender de ti para llevarlo a cabo, Señor, para ejecutarlo en la vida con las personas que nos rodean, con aquellos que necesitan de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mi hermano Julio, que tan claramente nos ha mostrado el camino a seguir, los pasos a seguir. Y Señor, que seas tú el que a través de tu Santo Espíritu nos recuerdes todo lo que hemos aprendido. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La foto, Amén. ¿verdad? Amén. David López. Vamos a hacer la fotico, a ver. La foto. Vamos a ver, sí, hacer la foto, a ver cómo sale. A ver. Bueno, y sonriendo todos, hermanos. Bueno, ahí, yo creo que ya está. Esperemos en Dios, ¿verdad? Ahí estoy pasando la fotico entonces, hermanos. Carla y Karen Aguilar, gusto verles. Recibí tu mensajito por WhatsApp. Mejoraste definitivamente ahí, ¿verdad? Lo que es la visión, así que felicidades. Un día esto lo vamos a mostrar a los demás para que vean que sí, hay alguien ahí, ¿verdad? Que está tomando tiempo para repensar esto. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a Dios todos. bendiga. Bendiciones. Bendiciones con todos. Bueno, bendiciones a todos, hermanos.